Abrimos nuestro espacio semanal de psicología para todos y todas, donde hoy vamos a ir, como les dije en el sumario, muy pegados a la efeméride que se celebra desde hace 5 años y dentro del mes europeo del trastorno por el déficit de atención e hiperactividad. En nuestro país se celebra el Día Nacional del TDAH hoy, 27 de octubre. Un momento especial para poner el foco en este trastorno y sobre todo para saber exactamente qué es, cómo afecta, qué deben saber las familias y toda aquella información y consejos que quiera brindarnos en este aspecto alguien que es especialista en ello y que lo trata en consulta desde hace muchos años. Isabel Moya, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Otros días digo cualquiera de tus profesionales, de Isabel Moya Psicólogos. Hoy es la propia Isabel Moya quien, ¿desde hace cuánto tratas este tipo de trastorno? Pues yo creo que empecé a estar en contacto con estos niños ya haciendo las prácticas de la carrera y conforme terminé con 24 años empecé a tratarlos mucho, tanto directamente cuando venían niños con problemas de aprendizaje a la consulta privada, como trabajando en la Asociación Vida Libre, la Asociación de Ludopatía de Alicante, porque muchos de los afectados por la ludopatía también veíamos que padecían este trastorno en la vida adulta. Entonces fui conociendo más esa otra vertiente, porque además cuando viene un niño a consulta con TDAH muchas veces te encuentras en su padre o en su madre que siguen manteniendo problemática en la vida adulta y ves de dónde le puede venir, ¿no? Esa herencia genética. Entonces, bueno, fui conociéndolo más, aparte de haberlo estudiado en las formaciones posgrado, fui conociéndolo más en la práctica en todos los ámbitos, ¿no? Uh-huh. En la clínica, en la educativa, en niños, en adultos y en la afectación que tiene también para los familiares. Nadie mejor que tú, por tanto, para darnos hoy las claves necesarias, porque estos días se hacen para eso, para conocerlo bien y para quitar la parte de habladurías, de bulo, de la parte esencial. Hoy deberíamos empezar por definir lo que son esas personas, no niños ni adultos, como bien dices, personas. ¿Qué es TDAH? ¿A qué se refiere este trastorno? A ver, como siempre que hablamos de trastorno, a mí me gusta recalcar que trastorno es lo que trastorna el funcionamiento cotidiano. Entonces, no es lo mismo tener las características, es decir, ser despistado, llegar tarde, no saber controlar bien los impulsos, que el que eso te afecte de una manera significativa a varias áreas de tu vida. Entonces, ahí es donde estamos hablando de trastorno, porque esto no es como estás embarazado o no lo estás, no es una cuestión de blanco-negro, es una cuestión de grado. Entonces, hay una sintomatología que cuando afecta a diferentes áreas de la vida a lo largo del tiempo, y además puedes verlo desde que el niño era niño, desde que la persona era pequeña, entonces ves, ¿no? Porque es una condición biológica, tiene un origen genético. Hay varios factores que influyen en su desarrollo, pero al final vemos que hay una condición biológica que está detrás y desde los primeros años de vida se pueden ver estos síntomas. Tiene tres síntomas esenciales, ¿no? Que serían ese déficit de atención, que está mal entendido porque es una forma de prestar atención diferente, ahora lo veremos. Está el tema de la impulsividad, que por eso les cuesta retener, ¿no? Los impulsos, el tema del autocontrol y la sintomatología de hiperactividad, ese movimiento excesivo e innecesario, que se ve más frecuentemente en niños que en adultos. En adultos esto se convierte en pensamientos que muchas veces no logran controlar. Pero hay una variabilidad tremenda entre unos y otros. No todos los TDAH que lo sufren son iguales, porque luego esto se combina con características de educación, de género, rasgos de personalidad, un montón de factores que influyen en cómo se manifiesta el trastorno. Entonces, yo me puedo encontrar en consulta personas que esa voz interna, ese diálogo interno es prácticamente inexistente, y otras que es como si tuvieran 3 emisoras a todo volumen y no logran poder prestar atención a un hilo de pensamiento concreto para enfocarse. Entonces hay una variabilidad tremenda. Hay muchas diferencias, por ejemplo, también en cómo lo manifiestan muchas veces hombres y mujeres, niños y niñas. De hecho, las niñas no suelen llegar a consultas, están infradiagnosticadas porque por otras características genéticas, bueno, pues parece que está más enmascarado, ¿no? No son tan activas, no tienen un juego tan físico, entonces su hiperactividad pasa más desapercibida. El déficit
de atención es más de una inatención que de un movimiento excesivo. Me quiero quedar con eso, porque antes lo has dicho y digo, luego que me lo matice, has dicho no es déficit de atención, tienen una atención diferente. Exacto. Puedes ver en muchos TDAH un hiperfoco. Eso es que cuando algo capta su atención, en los niños lo vemos en todos, tengan TDAH o no, en los videojuegos, ¿no? Pero en niños y adultos con TDAH vemos que cuando algo capta su atención, cuando algo les interesa, en algo se involucran, pueden tirarse horas haciéndolo, con un hiperfoco que llamamos, ¿no? Entonces pueden estallarles bombas alrededor, que ellos están ahí concentrados y puede ser una concentración excesiva, ¿no? Porque pasan cosas alrededor que no atienden y les cuesta hacer ese cambio atencional y desconectar de esa actividad que les tiene tan imbuidos. Y luego hay otras personas que están a 40 cosas a la vez. Tienes la sensación de que no te escuchan, pero te están escuchando, pero son capaces de estar en la multitarea y en la multiatención. A ver, realmente, mucha gente no lo sabe, ni siquiera cuando padecen el trastorno, pero lo que ocurre, la parte biológica nos dice que el cerebro del hiperactivo es un cerebro más lento, no más rápido de lo normal. Y esas estrategias, como el movimiento frecuente o los cambios atencionales frecuentes, son estrategias para activar, para despertar su cerebro y ponerlo a funcionar. Esto sería algo como lo que nos pasa cuando vamos a congresos, a conferencias y después de la comida nos entra un ponente que nos habla en un tono muy monótono, la luz está de diapositiva y todos los asistentes empiezan a moverse en el asiento, a sacar el móvil, a hablar con el de al lado. ¿Por qué? Pues porque nos comportamos como hiperactivos para quitarnos esa modorra poscomida presiesta que nos entra, ¿no? Claro. Para espabilarnos. Porque o hago pues eso o me duermo. Eso es. Pues es un poco la misma base. Entonces, sabiendo esas cosas, entenderemos por qué funcionan los psicoestimulantes como medicación de referencia, ¿no? Serían como unos derivados de las anfetaminas para que te puedas hacer una idea, Loli, y por qué los tratamientos muchas veces incluyen, bueno, pues activarles para canalizar, ¿no? esa energía de una forma adecuada. No solo intentar relajarles. Claro, tratamientos farmacológicos, pero yo quiero ir a lo doméstico, con tu permiso, y a través de tu experiencia, y una vez que hemos sabido cómo detectarlo y su definición, ¿por qué hoy no nos brindas pautas y consejos para que en el ámbito doméstico, en la familia, en el entorno familiar, incluso llevado desde la familia a la escuela, pues estas personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad puedan vivir de un modo un poco mejor, más llevadero, o de qué manera actuar con ellos? A ver, a mí siempre me preocupa mucho todo lo que hay alrededor de la sintomatología esencial del trastorno. Primero porque los trastornos muchas veces vienen en pandilla, nunca vienen solos o pocas veces vienen solos, y entonces ya nos encontramos adolescentes o adultos con adicciones, con trastorno obsesivo-compulsivo, con mucha ansiedad, depresión, etcétera. Porque mantener sin tratar, muchas veces sin diagnosticar o sin tratar adecuadamente durante toda tu vida un trastorno que ya asocias a tu personalidad, a tu forma de ser, con todas las críticas, recriminaciones y fracasos que conlleva, al final mina tremendamente la autoestima, ¿no? Y hace sentir a la persona incompetente, incapaz, inútil, torpe, y todo esto pesa más que la propia sintomatología, con lo cual creo que el mejor apoyo que pueden dar tanto profesores como familiares es la comprensión, el entender bien dónde terminan los rasgos de personalidad y dónde empiezan las características del trastorno, para que no lo achaquen a que el niño no lo hace porque no le da la gana, es que es vago, es que pasa de todo, es que es un respondón. No, es que a lo mejor no puede controlarse, es que no es un llorica, es que no regula bien sus emociones, por mucho que ya tenga 12 años, ¿no? Entonces creo que el estar bien informados es la base para poder darles un acompañamiento adecuado y no machacarles en el camino, que al final ellos no han elegido tener ese trastorno. Una vez tienen el diagnóstico, sí pueden elegir qué hacer con él, ¿no? Si entrenarse, si ponerse en las mejores manos, si hacer tratamientos, si también formarse y comprender para poder avanzar.
pero no tienen la culpa, ¿no?, de tener estas dificultades, que ya bastante es llevarlas, con lo cual creo que familiares y profesores deben estar en la obligación incluso, ¿no?, de estar bien informados para poder acompañarles. Comprensión. Por último, ¿dónde está el límite de este niño es movido o esta niña es movida, pero como bien has dicho pasa más con los niños, tengo que ir a consulta porque aquí algo pasa? Uh-huh. Bien, a ver, antes de los 6-7 años no sería fiable establecer un diagnóstico, entonces nos tenemos que aguantar un poco, ¿no? Cuando vemos a un niño menor de estas edades que es un terremoto, bueno, tomamos nota, podemos trabajar con él. Eso no significa que vayas a consulta y no se pueda trabajar con el niño para que pueda regular mejor ese movimiento, ese descontrol. Pero el diagnóstico establecerse hasta antes de los 6-7 años no debemos. Porque hay muchos otros problemas que pueden dar esta sintomatología. De hecho, en adultos, a mí me vienen ahora muchos adultos jovencitos, generación Z, hasta 25 o 30 años como mucho, que han investigado el TDAH y entonces creen que las dificultades actuales que tienen en su vida se deben al TDAH. ¿Por qué? Pues notan que les cuesta concentrarse, por tal. No, es que te esté pasando en los 3 últimos años de tu vida no significa que tengas este trastorno. Significa que a lo mejor que tienes ansiedad, que tienes mucho estrés, que tienes otros problemas que te están dando esa sintomatología. Entonces, el diagnóstico diferencial, te quiero decir con todo esto que te estoy contando, Loli, es que el diagnóstico diferencial debe establecerlo un profesional. No es cuestión de que yo ahora te enumere estos son los síntomas y si tiene esto de más de tanto tiempo es que lo tiene. Uh-huh. Es un diagnóstico difícil y hace falta experiencia. Si realmente en las consultas tuviéramos que pasar todas las pruebas que nos darían la máxima certeza de que el diagnóstico es fiable, sería inviable, ¿no? Poder llevarlo a la práctica, de coste para las familias, de tiempo para los profesionales. Entonces, al final, bueno, pues la experiencia nos ayuda mucho y también pues tener 4 buenas pruebas que nos ayuden a separar el grano de la paja y diferenciar bien, ¿no?, qué es lo que puede estar pasando, porque siempre tenemos que valorar otras hipótesis explicativas de esos problemas que nos trae una persona. En caso de niños, bueno, tendremos que recoger información con los padres, tendremos que recoger información con los profesores y también tendremos que ver al niño y además hacer un recorrido sobre su historia de aprendizaje, no solo porque se ha movido y es un niño hiperactivo, entendiendo hiperactividad por este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Hay niños que tienen mucha energía y hay niños que son muy nerviosos. Y por eso se despistan también, porque están pensando en el ridículo que pueden hacer, en que se van a reír de ellos, en el examen, en la bronca que les va a caer. Están constantemente anticipando y esos pensamientos ansiosos y anticipatorios no les permiten concentrarse, ¿vale? Entonces, creo que la mejor recomendación que puedo hacer a nuestros oyentes es que ante la duda se pongan en buenas manos para establecer un buen diagnóstico y en función de eso elegir el mejor tratamiento. Me quedo con esa recomendación y también con esa palabra que antes has dicho y es muy necesaria y sobre todo más valiosa que nunca en este Día Nacional del Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Comprensión. Con un poquito de esto seguro que la sociedad avanza en todos sus términos, pero también con estas personas que no son los culpables de esto que les sucede. Isabel Moya, siempre gracias. A ti, Loli, ha sido un placer. Hasta la semana que viene, gracias.